Vaya día en el Estado de México y le agradezco la comunicación para hablar de todo esto a David Saucedo, especialista en seguridad pública y crimen organizado. David, como siempre, gracias, buena noche. ¿Qué tal, Juan Pablo? Qué gusto saludarte a ti, el auditorio y a tus órdenes. Vaya operativo el de hoy, David, sorpresivo, pues para todos, sorpresivo la forma en la que se montó el operativo y los resultados. Funcionarios públicos municipales coludidos con el crimen, algo que se sabe. Sí, desde hace tiempo sabíamos que los grupos de crimen organizado que operan en el Estado de México, fundamentalmente el cártel de Sinaloa, el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana, contaban con anillos de protección militar, policial y política. Ya había un antecedente, en el mes de septiembre fueron detenidos los directores de seguridad pública de Coatepec, de Aculco y de Tlataya. Quizá tú recuerdes un episodio de hace algunos años, conocido popularmente como el Michoacanazo, en el sexenio de Felipe Calderón, en donde también fueron detenidos jefes policíacos y una veintena de alcaldes que Sí. estaban acusados de haber tenido un vínculo criminal con la familia michoacana. Me Ese es el parece que único este es precedente de este hecho. En efecto, me parece que este es un paso adelante para desmantelar finalmente esta red de narcopolítica. No tenía ningún sentido ir por los cabecillas de los cárteles, por la estructura criminal, sin en paralelo desarticular a la red empresarial, política y policial que estaba respaldando a estas estructuras criminales. Todavía falta, me parece que es apenas un primer paso, la detención de jefes policíacos y de alcaldes de algunos municipios. Faltan algunos alcaldes de la zona metropolitana que también se sabe tienen vínculos criminales, e incluso te diría con jefes regionales de la Policía Estatal y eventualmente con altos funcionarios de la Fiscalía del Estado. Este esquema que está ensayándose, me parece que es una prueba piloto que está lanzando Omar García Harfuch, tendría que replicarse en otras entidades del país, como Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, otras entidades de alta violencia homicida, en donde es clara que hay una connivencia entre el poder Sí. político y los grupos de crimen organizado. Ahora, David, creo que podríamos platicar horas de este asunto, pero los funcionarios municipales se ven obligados a aceptar tratos con el narcotráfico, es decir, o acuerdo o plomo para muchos. Hay distintos esquemas. En efecto, uno de los que tú mencionas es la presión, la amenaza de si no se establece una sinergia, pudieran perder la vida. Pero en otras ocasiones, los grupos del crimen organizado se anticiparon y financiaron campañas, Sí. apuntalando económicamente a candidatos que eran afines a sus proyectos criminales e incluso amenazando y quizá en algunos casos asesinando a candidatos que no eran afines a sus proyectos políticos. Digamos que es una mezcla de amenaza, de soborno y de una especie de amenaza ofertas. Es decir, la posibilidad de obtener un beneficio económico en paralelo, pero si no se acepta esta sinergia criminal, pagar con la vida. Estimado David Saucedo, de pronto se dice que en el crimen organizado aprenden a un cabecilla y al otro día hay otro. Es decir, hay un proceso de renovación constante, hay puestos que se heredan, hay listas establecidas de quién sigue al mando. Lo que te quiero preguntar es, con estas detenciones, ¿sí se golpean las estructuras del crimen organizado? Y ojo, no me refiero especialmente a las de hoy en el Estado de México, sino la detención de La Parca, la detención del líder de los Ardillos, la detención del Pelón en Sinaloa. Es decir, van varias detenciones que parecieran, en teoría, importantes en los últimos días. Sí, estaba haciendo falta justamente este componente. Me parece que todavía tendría que avanzarse con los integrantes del Ejército, de la Guardia Nacional, que se sabe están coludidos con el crimen organizado. No lo digo yo, lo dice la propia Sedena en los documentos internos que filtraron estos hackers de Guacamaya, y que da Sí. cuenta de una serie de alianzas político-militares con el narcotráfico en distintos estados del país. Te diría algo más. No está mal la detención de alcaldes que tienen vínculos criminales, No, sin pero duda. habría que dar un paso más adelante. Hay gobernadores en funciones Uf, que se sabe que uf. tuvieron el respaldo de los grupos del crimen organizado para llegar al poder y que aún se encuentran en el ejercicio de sus respectivas encomiendas. Sería un Es decir, tremendo golpe en la mesa que aprendieran un gobernador, David. sí, ese sería la piedra de toque. El último que yo recuerde, si no me falla la memoria, sería el caso de Mario Villanueva, que estando en funciones tuvo que renunciar y se dio a la fuga porque había una orden de aprehensión en su contra. Todos los demás exgobernadores que pisaron la cárcel ya habían Sí. abandonado
su encomienda, no habían sido revocados en el ejercicio de su cargo, de su encomienda. Entonces me parece que es un buen globo sonda que está Sí, lanzando Omar García Harfuch, lo hace a tiempo, ahora que van a venir presiones importantes por parte del presidente claro. electo Donald Trump. Entonces tendrían que hacerse más cosas. Está en puerta la extradición del Viceroy, el hermano de Amado Carrillo Sí. Fuentes, líder del cártel de Juárez. Ahora se da este golpe con la red de narcopolítica que respaldaba al cártel Jalisco Nueva Sí, Generación y a la familia michoacana. Entonces creo que poco a poco se va avanzando en positivo. No quiero, una golondrina no hace verano y claro. habrá que Y pedirle a las autoridades que se mantengan firmes. a propósito, una última, David, a propósito del nombre del operativo Enjambre, ¿crees que se da un golpe al avispero y se avisa a aquellas autoridades municipales, a aquellos mandos y jefes policíacos en cualquier parte del país coludidos con el crimen organizado? ¿Crees que este puede ser un aviso para que le bajen dos rayitas a lo que ocurre y a la guerra, a lo que sea, a lo que ocurre en algunos municipios y entidades, de que pudiera haber repercusiones si le siguen? Perfecto español y como se dice en México, muchos alcaldes y jefes policíacos tendrían que estar poniendo sus barbas a remojar Sí, ante la posibilidad de que el gobierno federal entre en operativos sin notificar a sus contrapartes estatales para hacer detenciones como sí. las que vimos el día de Y, hoy en la mañana. Ojalá esa fuera la lógica. y esto nos lleva a la reciente aprobación de una reforma a la Secretaría de Seguridad que otorga facultades de investigar y de meter las manos hasta el fondo en las Secretarías de Seguridad Públicas municipales y estatales. Y las atribuciones que le dieron a Omar García Harfuch, ahora empezamos a entender, eran justamente para poder realizar este Sí, tipo de operativos bien. sin tener los problemas que normalmente tienen las autoridades federales. Es decir, que jueces y magistrados eventualmente pudieran expedir amparos Sí, para evitar las detenciones de estos personajes. Habrá que ver, es muy pronto para poder ver cuál es el resultado final claro. de esta estrategia, pero yo espero que no se vayan a caer los procesos por errores justamente en la integración de las carpetas, como ha Sí. ocurrido en el pasado. Entonces, habrá que ver si finalmente estas detenciones terminan con sentencias condenatorias y si realmente se aplica justicia y no tanto venganza. Muy bien, David Saucedo, como siempre, gracias, gracias por tu tiempo. Y así como hacemos la crítica cuando hay necesidad de hacerla, pues hay que reconocer hoy este operativo Enjambre, 7 funcionarios vinculados con el crimen organizado detenidos. Esperemos si haya resultados en la incidencia delictiva. David Saucedo, gracias como siempre. En términos futbolísticos, 1-0 a favor de Harfuch. Bien, me quedo con eso. David Saucedo, especialista en estos asuntos.